Dana Air 0992, un vuelo condenado a no llegar desde el principio. El declive de una aerolínea contado desde adentro, de la dirección, a los técnicos, hasta la cabina de los pilotos. ¿Y eso qué significa? Un cúmulo de errores, saltarse reglas, dejadez y malas decisiones que, tras años amontonándose, solo esperaban una chispa. Y esa chispa se encendió el 3 de junio de 2012. Bueno, este accidente al principio se parece a muchos otros. Probablemente un error humano, una falla de motor o mal tiempo. Pero cuanto más nos metemos, más nos acercamos a la capa oscura, donde los aviones se reparaban solo para salir del paso, los pilotos se entrenaban solo para salir del paso, y toda la empresa iba al filo de algo que podemos llamar aeronavegabilidad mínima. Ni seguro, ni estándar, solo aceptable en el papel, apenas por encima del mínimo. Antes de entrar en la historia, leamos un pedazo del informe final. No usar la lista de verificación, poca conciencia situacional, mala toma de decisiones, pilotaje deficiente. Con estas cuantas frases ya se entiende el ambiente al que vamos. 3 de junio de 2012. Mediodía, un día caluroso en Nigeria. El tiempo estaba bastante despejado. Cerca de las 3 de la tarde, el avión despegó de Abuja rumbo a Lagos, la ruta más conocida de Nigeria, unos 500 kilómetros. Un vuelo de 1 hora entre dos de las ciudades más concurridas del país. Dana Air, como muchas aerolíneas africanas, armó su flota en el mercado de segunda mano. Unos Boeing viejos y varios MD-80 con muchos años encima. El avión de este vuelo era uno de esos MD-83 del año 1990. Los MD-80 fueron estrellas del cielo en su momento, pero en 2012 ya se estaban retirando. Quien podía, se pasaba a Airbus y Boeing más nuevos. Quien no podía, los seguía volando y rezaba para que aguantaran. Nuestra aerolínea estaba en ese segundo grupo, y aún hoy, con todo lo ocurrido, sigue teniendo de este modelo en su flota. En este vuelo no solo el avión era estadounidense, el capitán también lo era. Un hombre de 55 años llamado Peter Waxton, con 18,000 horas de experiencia, que llevaba apenas un mes en esta aerolínea. Él tenía mucha experiencia en MD-80, pero su primer oficial, Mahendra, de India, era muy poco experimentado. Este era su cuarto vuelo del día y llevaban a 153 pasajeros. Pero lo más llamativo era el propio capitán, que un capitán con ese historial dejara un trabajo estable en Spirit Airlines, en Estados Unidos, para irse a una aerolínea pequeña en Nigeria. Ya de por sí te hace dudar y mirar todo con lupa. Cuanto más miras su historial, más preocupa. Aunque tenía una carrera larga, no está claro por qué dejó su puesto fijo en Spirit y se fue a Dana Air. Incluso al momento del accidente vivía en Florida, en Estados Unidos. En sus registros dice que la FAA le suspendió la licencia por varios aterrizajes peligrosos y por no reportar reparaciones. En 2011 renovó su licencia y se fue a Dana Air, pero hasta el documento que entregó a la aerolínea tenía historia. Estaba sellado, pero no tenía las firmas de los responsables. Sus reportes de entrenamiento tampoco eran alentadores. Decían que debía trabajar en varias habilidades, como la gestión de la tripulación, el uso de procedimientos estándar, o incluso sus comunicaciones por radio. Algunos mensajes con acento nigeriano no los entendía bien. Las evaluaciones mostraban que su disciplina estaba al límite. Pero aún así, el 1 de mayo de 2012 pasó el chequeo final y empezó a volar un mes antes del accidente. Dana Air lo contrató a la carrera y sin seguir los pasos estándar, sin examen escrito, sin verificación de antecedentes, sin entrevista y ni siquiera simulador. Tampoco había señal de entrenamiento en gestión de recursos de la tripulación, CRM. Si una aerolínea cubre así su puesto más crítico, es que por dentro sufre debilidades serias y de gestión. Y no era solo el pasado del capitán, ese mismo día hubo conductas raras. Al llegar a la posición, el capitán insistió de forma extraña en que no se usaran las escaleras traseras del MD-80, aunque estaban en perfecto estado y disponibles. Eso generó tensión con uno de los empleados de tierra de la aerolínea. Alrededor de las 3:13, el vuelo recién había despegado y ascendía hacia 26,000 pies, cuando la rutina del día se rompió. El motor izquierdo empezó a fallar, el empuje del motor número 1 cayó,
y aunque movían la palanca de gases, no cambiaba nada. Aquí el tono del capitán lo dice todo. Solo queremos llegar a casa, maldita sea. El primer oficial incluso propuso llamar a uno de los técnicos que viajaban como pasajeros para que ayudara a encontrar la causa de la falla. Pero el capitán, sin ganas de complicarse, respondió: no lo necesito, lo resolvemos nosotros. Luego insinuó que tal vez alguien del personal de tierra había estado manipulando algo en la parte trasera del avión antes del despegue. El mismo con el que discutió por las escaleras traseras. ¿No? ¿Quizá quiso fastidiarnos? Un motor estaba caído, pero los pilotos no tenían ninguna intención de cambiar el plan. Parecía que como fuera, querían llegar a destino. En una situación así, o regresas al origen, o buscas un alterno cercano. Al final decidieron seguir y comenzar un descenso suave. Ellos mismos calcularon que llegarían sobre las 3:43. Lo único que de verdad preocupaba al capitán no era el motor moribundo, ni el riesgo de volar con un solo motor. Era, si lo reportamos, la Autoridad de Aviación Civil de Nigeria, NCAA, vendrá por nosotros. Antes que la seguridad y la vida de la gente, le preocupaba el lío administrativo. Ahora lo clave. ¿De dónde venía la falla del motor? La respuesta, descubierta después, era más amarga de lo que los pilotos imaginaban. La historia nos regresa al problema de siempre en Dana Air. Mantenimiento débil, reparaciones incompletas y una desatención profunda que atravesaba todas las capas de la empresa. Este avión había sido de Alaska Airlines. Años antes, se había descubierto que las líneas de combustible de esos motores presentaban grietas. Por ello, el fabricante emitió una alerta general para reemplazar esas piezas. Pero como Dana Air se creó años después, esas advertencias nunca le llegaron. Es decir, un MD-80 viejo, con problemas conocidos, entró en su flota sin ninguna actualización de seguridad. Alaska solo había hecho overhaul del motor derecho en 2005 y lo actualizó según los boletines. Pero el motor izquierdo, el que falló en vuelo, siguió siendo el motor viejo y sin corrección. Tal cual pasó de Alaska a Nigeria, con el potencial problema de grietas. Dana Air no reparaba el motor por sí misma. Lo mandó a una empresa externa en Miami, Florida. Pero esa empresa, al hacer el overhaul, instaló mal las líneas de combustible. El error hacía que, con el calor o cambios de presión, las líneas se debilitaran. ¿Resultado? Una línea se rompió y el motor no recibía suficiente combustible. Por eso, movieras como movieras la palanca de gases, no respondía. Peor aún, varios motores más de la flota MD-80 de la aerolínea pasaron por ese mismo taller. Y los pilotos habían reportado varias veces aceleración pobre en los aviones. Pero nadie lo tomó en serio. Y esa era solo la mitad. La otra parte tenía que ver con la cultura extraña de manejo de combustible en Dana Air. Los pilotos tenían la costumbre de vaciar el tanque central hasta el fondo y no usar los tanques de las alas, algo que va contra lo más básico del estándar. Muchas fallas ni siquiera se registraban, problemas críticos se acumulaban y reparaciones vitales se aplazaban. Al que se quejaba, lo obligaban a volar de nuevo el mismo avión. Ahora súmale el clima tropical y la humedad, el caldo perfecto para hongos. A veces bloqueaban el sistema de combustible. Tras el accidente, los inspectores escribieron en el informe: al menos hagan una inspección visual. Poco a poco, te queda clara la imagen de Dana Air. Una aerolínea que operaba aviones cansados y averiados, con un mantenimiento superficial y apurado, y con pilotos cuya idoneidad no siempre estaba clara o arrastraban signos de alarma. Con esto en mente, cuando miramos el accidente del 3 de junio, el rompecabezas se aclara. El motor izquierdo se apagó por un mantenimiento mal hecho. Aun con esa falla evidente, los pilotos decidieron continuar. Las listas de verificación eran claras. En esa condición, regresa o desvía. Tenían varios aeropuertos adecuados alrededor, pero los pilotos eligieron seguir. En la aproximación final, el avión estaba por debajo de 8.000 pies y, en la práctica, intentaba llegar con un solo motor. El capitán quería bajar más rápido, pero el primer oficial dijo que un descenso suave era más seguro. Alrededor de la pista en Lagos hay zonas verdes, pero fuera de ahí, una ciudad abarrotada y muy densa. Cualquier mínimo problema podía ser una tragedia enorme. Como dijimos, al capitán le preocupaba más el lío con la autoridad tras el aterrizaje que la falla técnica. Repetía: la NCAA nos va a caer. Hacia las 3:40 de la tarde, el vuelo ya estaba por debajo de 8.000 pies y entrando en la fase de aproximación final.
El aeropuerto de Lagos tiene dos pistas paralelas norte-sur. La terminal principal está al centro, y otra terminal de pasajeros al este. Al principio, tenían autorización para la pista 18 izquierda, pero luego pidieron ellos mismos aterrizar por la 18 derecha. Los controladores empezaron a ajustar la trayectoria por radio, y la duda crecía en cabina. Aunque confirmaron de nuevo que el motor izquierdo no respondía en absoluto a la palanca de gases, tampoco declararon ninguna emergencia. La razón era simple, aún tenían el motor derecho y esperaban llegar a la pista con ese único motor. También apagaron el aire acondicionado y el sistema antihielo. El aire desangrado es el aire que se extrae del motor para tareas como el antihielo y la climatización. Si lo apagas, ese aire vuelve al ciclo del motor y te da un poco más de potencia. Con un solo motor, ese poco importa mucho. El capitán tomó el control al primer oficial, cerró la palanca de gases del motor derecho y aumentó la tasa de descenso. Venían un poco por encima del perfil de aproximación estándar, pero justo después, cuando debía reducir el descenso y pedir empuje al único motor sano, pasó lo que no tenía que pasar. A las 3:41, a unas 11 millas de la pista, cuando el avión sobrevolaba los barrios del norte de Lagos, el capitán empujó la palanca del motor número 2. Quiso empuje, pero el motor no respondió. Silencio, silencio total. Y su voz, corta y rota. ¡Ah, maldita sea! Ahora los dos motores estaban muertos. A baja altura, en los últimos momentos, con una ciudad millonaria y superdensa debajo. ¿Qué podía hacer ya? ¿Por qué lo había llevado hasta ahí? Tantos alternos alrededor. Le faltaron solo 2 minutos. 1 minuto después, a las 3:42, por fin enviaron Mayday a la torre. Aunque estaban en la situación más crítica posible, tampoco fueron a la lista de verificación de emergencia. Solo intentaban, como fuera, reencender los motores. En la CBR se escucha claro al capitán. Lo hemos perdido todo, habíamos perdido un motor. Ahora, perdí los 2 motores. Desde ahí, la cabina se llena de intentos desesperados y sin resultado. Todo lo que a un piloto se le ocurre en ese momento. Nada funcionó. El avión estaba ya sin potencia. Avanzaba solo planeando. Y el problema era que todavía quedaba mucha distancia al aeropuerto. A millas de un lugar donde poder posar ruedas. El capitán intentó optimizar el planeo para ganar unas millas más, pero las alertas del sistema de seguridad empezaron a sonar una tras otra. El sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, un sonido que ningún piloto quiere oír, llenó la cabina. Suele ser lo último que se escucha, y ese día no fue la excepción. A las 3:44, a solo 6 millas del aeropuerto, el vuelo de Dana Air se estrelló en una de las zonas más pobladas de Lagos. El fuselaje principal golpeó un edificio de 2 pisos. El ala derecha se llevó varios árboles, y luego arrasó con otros 3 edificios. La explosión posterior al impacto fue brutal. Murieron al instante las 153 personas a bordo. En tierra fallecieron 6 más, y el número de víctimas subió a 159. Es el accidente aéreo más mortal de Nigeria en las últimas décadas, y uno de los peores en la familia MD-80. Después de la tragedia, la confianza del público en la aviación nigeriana quedó prácticamente destruida. El equipo de investigación de Nigeria, con supervisión de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y la colaboración de Boeing, inició la investigación, y toda la flota de Dana Air quedó en tierra. Muy pronto, se confirmó que ambos motores estaban sin potencia al impacto. Se vieron grietas peligrosas en las líneas de combustible, señal de que los motores no se mantenían según los boletines del fabricante. Pero aún no estaba claro si esas grietas eran previas o por el golpe. La investigación se estancó hasta que, unos meses después, en otro vuelo de la misma aerolínea, se repitió exactamente la misma falla. Uno de los motores no respondía a la palanca de gases. Al abrir el motor, hallaron que la cubierta de las líneas estaba mal instalada y que la línea de entrada prácticamente se había soltado. Exactamente el mismo fallo que, probablemente, causó la caída del vuelo 992. Ese hallazgo fue la clave y demostró que la instalación incorrecta y el mal mantenimiento provocaron la pérdida de potencia de ambos motores. Por su parte, el destino de Dana Air no fue mucho mejor. Tras el informe final, se vio obligada a cambiar contratación, entrenamiento y mantenimiento. Pero aún así fue inmovilizada varias veces por deficiencias de seguridad.
Con todos los problemas que tenía ese avión, motores, sistema de combustible y un mantenimiento desastroso, el informe oficial aún así dijo: la causa principal fue error del piloto. Escuchar la CBR sacudió a los investigadores. Quedó claro que la conducta del capitán era rara y nerviosa. Lanzaba insultos, no se concentraba y no podía seguir los procedimientos estándar ni por unos segundos. En resumen, un motor se perdió mucho antes y la tripulación gestionó la situación de forma pésima. Tuvieron tiempo de sobra para ir a un alterno o regresar. No hicieron ninguna de las dos. Pero queda una gran pregunta. Ya sabemos por qué se apagó el motor izquierdo. Lo contamos hoy. ¿Por qué se perdió el segundo? No hay una respuesta definitiva. Unos dicen que se equivocaron en la gestión del combustible y prácticamente dejaron al motor sin alimentación. Otros sugirieron un choque con aves, lo cual es muy poco probable. Porque al abrir el motor derecho no había señal de ingestión de objetos. Solo se vio una deformación en el sistema de combustible, parecida a la del izquierdo, pero no lo suficiente como para bloquear del todo el flujo. Así que, incluso con esos hallazgos, no se pudo decir con certeza qué hizo que el segundo motor se apagara. Años después de esta tragedia, cuando relees los detalles y los comparas con el eslogan de la propia Dana Air, te quedas sin palabras. Para los más altos estándares de seguridad, servicio de calidad a bordo y vuelos puntuales, contá con nosotros. Un lema que chocaba de frente con la realidad amarga de sus conductas y decisiones. Una pregunta para ustedes. ¿Qué lema de alguna aerolínea han visto que no les dio confianza? Déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima, vuelen seguros.